Todo comenzó en un lugar que nadie asociaría con lo imposible: el puerto naval de Filadelfia, en pleno 1943. En medio del ajetreo militar y los buques de guerra, se escondía un secreto tan grande que ni siquiera la mayoría de los soldados sabían que existía. Las tensiones de la Segunda Guerra Mundial eran el telón de fondo perfecto. Mientras el mundo miraba hacia Europa y el Pacífico, algo más se cocinaba en la costa este de Estados Unidos. Algo que jamás aparecería en los libros de historia. ¿O sí? ¿Y si un experimento secreto hubiera alterado las leyes de la física sin que nadie lo supiera? El USS Eldridge no era un barco cualquiera. Era una nueva pieza tecnológica de la Marina, imponente, pero aparentemente común. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder sobre su cubierta de acero. Oficialmente, estaba siendo preparado para pruebas de invisibilidad frente al radar. Extraoficialmente, el gobierno quería que desapareciera, literalmente. Y para ello, usarían algo más que armas o motores. Usarían ciencia que rozaba la ciencia ficción. Según múltiples reportes desclasificados, la Marina no solo buscaba ocultar el barco al radar, quería moverlo instantáneamente a otra base, Norfolk, Virginia, casi 400 kilómetros al sur. Un salto imposible, a menos que tuvieras tecnología de control electromagnético, campos cuánticos o algo aún más secreto. Este mapa no muestra solo una ruta naval, muestra la línea entre lo real y lo que nunca debió ser revelado. Proyecto Rainbow, así se le llamó. En papeles marcados como Top Secret, se hablaba de un experimento que solo unos pocos oficiales conocían. Aparentemente, era un simple test de desmagnetización. Pero los rumores decían otra cosa. Se hablaba de campos de distorsión, de fórmulas inspiradas en trabajos de Einstein, y de un experimento que nadie podía explicar sin temblar. ¿Por qué tanto secreto, si todo fue solo un test de radar? ¿Qué están tratando de ocultar exactamente? El 28 de octubre de 1943, el USS Eldridge fue envuelto por una niebla verde sobrenatural. Testigos afirmaron que el barco comenzó a vibrar. Luego simplemente desapareció. No se desvaneció poco a poco, desapareció en seco, como si alguien hubiera cortado un plano de la realidad. No hubo sonidos, solo un silencio aterrador, y la niebla, evaporándose con un vacío inexplicable. Minutos antes de la desaparición, las bobinas Tesla instaladas en el interior comenzaron a emitir descargas violentas. Luces cegadoras salían del casco. Los instrumentos dejaban de funcionar. Aquello no era una falla eléctrica, era una activación, un impulso diseñado para romper la percepción del tiempo y el espacio. Los pocos que estuvieron cerca del experimento describen algo inhumano. Soldados gritando, cubiertos de una luz verdosa, con los relojes derretidos y el tiempo detenido. Muchos perdieron la cordura en cuestión de segundos. Otros reaparecieron en el barco, horas más tarde, sin recuerdos o con historias que parecían pesadillas. Algunos decían haber visto el océano desde afuera, como si fueran fantasmas fuera de su propio cuerpo. ¿Y si esos marinos no volvieron, completamente humanos? Testigos dicen que el USS Eldridge no solo desapareció de Filadelfia, reapareció minutos más tarde en Norfolk. Luego volvió a Filadelfia, como si hubiera saltado entre lugares. No había forma de explicarlo. Ninguna nave podía moverse tan rápido. Ningún radar lo captó. ¿Fue teletransportación? ¿Un fallo del espacio-tiempo? ¿O simplemente un secreto bien enterrado bajo 1000 capas de negación oficial? En Norfolk, varios marinos aseguraron haber visto al Eldridge aparecer de la nada por unos minutos. Luego desapareció otra vez. El caso fue registrado en bitácoras, pero tachado por orden superior. Años después, uno de esos testigos fue entrevistado por periodistas de investigación. Dijo: «Nadie nos creyó, pero ese día el océano no siguió las reglas». Cuando el USS Eldridge volvió a su punto inicial, no era el mismo. Tenía marcas en el casco que nadie entendía, antenas dobladas y tripulantes en estados mentales alterados. Algunos apenas podían hablar. Otros afirmaban haber estado en otro lugar. Un lugar sin tiempo, sin sonido, solo vacío y luz, como si hubieran tocado el borde del universo. Las fotos de los marinos tras el experimento lo dicen todo.
Ojos abiertos como platos, manos temblorosas. Algunos jamás volvieron a hablar del tema. Otros fueron internados en hospitales psiquiátricos militares. ¿Fue por el trauma o porque sabían algo que no podían compartir? ¿Qué vieron realmente en esos minutos que para ellos duraron una eternidad? Uno de los sobrevivientes escribió en su diario: «Sentí que mi cuerpo estaba allí, pero mi alma no sabía dónde estaba». Ese mismo hombre fue dado de baja con diagnóstico de desconexión con la realidad. Años más tarde, su testimonio filtrado sería usado por quienes creen que el experimento Filadelfia no fue un mito, sino un error irreversible. Días después, algunos periódicos comenzaron a filtrar rumores: barco fantasma en Filadelfia, experimento fallido. Pero todas las copias fueron retiradas de circulación en menos de 24 horas. Los periodistas fueron silenciados, las notas eliminadas. Nadie quiso hablar más del tema. Lo que era un escándalo potencial desapareció igual que el barco. ¿Coincidencia? Décadas después, un hombre llamado Carl Allen comenzó a enviar cartas describiendo exactamente lo que había pasado. Nadie sabía cómo tenía esa información, pero cada palabra coincidía con testimonios ocultos. Él afirmaba haber sido testigo directo. Incluso mencionaba a científicos que participaron y lo que realmente intentaban: romper el velo de la realidad. ¿Fue él un informante real o parte de una estrategia de desinformación? Una de sus cartas decía: «No estamos preparados para jugar con la física del universo, pero lo hicimos, y el precio aún lo estamos pagando». Las cartas circularon por años entre investigadores y ufólogos. Muchas fueron quemadas, algunas publicadas. Todas ellas llevan un mensaje en común: el experimento fue real y fue un error. Algunos creen que el experimento fue posible gracias a teorías de Nikola Tesla. De hecho, existen documentos que indican que su trabajo fue confiscado por la Marina tras su muerte. ¿Estaba Tesla intentando advertirnos o entregó la llave para manipular el espacio-tiempo? Nadie lo sabe, pero sus diseños coinciden sospechosamente con los esquemas usados en el USS Eldridge. Dentro de la Marina hubo silencio total. Cualquier documento que contenía el nombre del experimento Filadelfia fue clasificado. Incluso se negaba su existencia. Sin embargo, nunca pudieron borrar todos los registros. Algunos científicos que trabajaron en tecnologías navales recuerdan haber escuchado cosas sobre el proyecto. Rumores que nadie quería confirmar, por miedo a lo que sabrían. El gobierno emitió un comunicado: el experimento Filadelfia nunca existió. Fin de la historia. Caso cerrado. Pero ¿por qué desmentir algo que según ellos nunca ocurrió? Los documentos desclasificados estaban llenos de tachaduras, frases incompletas, nombres eliminados. Cuando se quiere tapar algo con tanto esfuerzo, suele ser porque algo hay que ocultar. Hoy, el USS Eldridge ya no existe. Fue vendido a Grecia, renombrado y desmantelado años después. Lo que queda es solo una sombra oxidada de un barco que tal vez navegó entre dimensiones. No hay monumentos, no hay placas, solo recuerdos, cartas y 1 millón de preguntas sin respuesta. La historia oficial jamás la contará, pero algunos aún buscan la verdad. Archivos ocultos, testigos que aún viven, silencios que gritan. Porque la historia no desaparece, solo se esconde, esperando ser descubierta. ¿Y tú, crees que un barco puede cruzar el velo del tiempo? ¿O solo estás viendo lo que quieren que veas?